aprovechar un poco más las dos horas reloj, digo, que a veces no las hacemos en el Zoom porque es agotador el Zoom en sí mismo, ¿no? Como que después de 2 Zoom estamos como que no queremos más. Pero bueno, para aprovechar un poco las 2 horas de cursada que tenemos, se me ocurría pensar que podemos como organizar, yo hacer como pequeñas introducciones grabadas, ¿no? Como hablando en off, por decirlo de alguna manera, para que ustedes ya tengan como la introducción de la temática, y a partir de esa introducción, que es más o menos como lo estuvimos charlando, o como una pequeña exposición sobre la temática que se trabaje, después sí, aprovechamos este encuentro para dialogar, para debatir, sobre todo pensando que realmente el último encuentro estuvo muy rico, los últimos encuentros en sí estuvieron muy ricos, de mucha intervención por parte de ustedes y con mucho análisis. Entonces, por ahí aprovechar ese espacio para los Zoom que tenemos, así estos 2 Zoom, ¿no?, que hacemos, y que no sea solo la parte explicativa, porque la parte explicativa por ahí la podemos aprovechar haciendo con estos videos. Vamos a ver si nos sirve o si funciona de esa manera. Entonces ya aprovechamos, no sé, unos 20 minutos de esa explicación, que yo ya se las voy a preparar. Entonces vienen ya al encuentro con toda esa explicación ya como un marco introductorio, y después nos ponemos a debatir. Entonces aprovechamos un poco más el tiempo, digamos, de cursada, de las horas reloj, digo yo, y nos acomodamos un poco a la virtualidad. Vamos aprendiendo, o voy aprendiendo a medida que cada vez la virtualidad se hace más presente, ¿no? Porque a mí me tocó desde el año pasado, pero digo, este año era distinto, encaramos de distinta manera, sabíamos que iba a ser virtual, pero igual estábamos como probando, ensayo y error, de cómo podía ser la mejor propuesta, ¿no? Porque no es educación a distancia, pero tampoco es presencial, pero tampoco, entonces uno tiene que como adecuarse o ayornarse. Entonces se me ocurrió eso. Vamos a ver si nos sirve para estos 5 encuentros que nos quedan. Yo les había dicho, el programa está organizado alrededor de 3 unidades. ¿Se acuerdan que cuando terminamos el último encuentro antes del receso, yo les decía, a mí me parece que ustedes como que me dieron un nuevo desafío y quería modificar una parte, ¿no?, que era la última, y trabajar un poco algunas paradojas que están detrás de las instituciones educativas, porque se los veía como muy interesados en debatir algunas tensiones, ¿no? Tensiones, inclusión y exclusión, que me parece que salió mucho en muchos de los encuentros. La tensión respecto del rol de la autoridad del docente, en o dentro de las instituciones, si está de la mano de las políticas educativas, si no, si tiene que ver con la construcción, si tiene que ver con las voluntades. Bueno, me parece que esas 2 salieron con mucha fuerza, y yo les había nombrado uno que era el lugar del saber, ¿no? Esto de cómo está posicionada hoy la institución en base a las verdades que se transmiten. Porque vimos en alguno de los textos que en general la escuela se constituyó sobre verdades ya establecidas, ¿no? Como que no había debate sobre el rol del docente o debate sobre lo que un alumno debía hacer. Hoy esas verdades están sujetas a cambios, relativizadas o cuestionadas, ¿no?, revisadas, resignificadas en el nuevo contexto. Entonces, por ahí esas 3 tensiones me parecía como interesante de poderlas ver, o poder abrir una puerta. Después ustedes seguirán indagando si les gusta o les interesa el tema. Pero entonces son 3 temáticas, una por cada encuentro.
Yo calculaba una cosa así. Y un texto para cada temática, cosa de que no sea tampoco tan abrumador de material. Y entre esta y el próximo encuentro, terminar de ver lo de Lidia Fernández, todo el posicionamiento que estuvimos haciendo del análisis institucional. Mientras vamos transcurriendo todo esto, podemos pensar que ese trabajo que está subido no pude entrar a la plataforma porque la plataforma se cayó en un momento. No probé de vuelta a entrar. Yo calculo que ya está como funcionando, pero había un trabajo que yo había propuesto, que les había dicho que le iba a dar una vuelta de tuerca, lo estuve pensando, pero la línea general del trabajo va a ser sobre lo que está ahí, con una vueltita de rosca más, pero para que ustedes ya se vayan organizando en que un trabajo de esa naturaleza es lo que vamos a presentar como para cerrar la cursada, ¿sí? Más el trabajo que ustedes ya entregaron. Así se me ocurrió pensar este agosto intenso. Parezco la de la publicidad de Telefe, ¿viste? Intenso. Dime. ¿Cómo es el nombre del trabajo práctico que no vas a escuchar? ¿Está ahí en la plataforma? ¿Está? Hay un trabajo en la plataforma, pero déjame antes de que se metan en la plataforma, porque yo no pude acceder, porque se había caído la plataforma antes del receso, y entonces no lo pude revisar. Le doy una vueltita y ahí ya les digo, así quedó y así es la propuesta. Más ayornada a su cursada. Así pensé este agosto, así que veremos cómo nos sale, pero creo que tenemos... ¿Ustedes cómo están? ¿Descansaron? Porque viene un agosto intenso, así que ¿descansaron? Mirá los pelos de Seba. Así no, Seba. Así quedaste de las vacaciones. Que teníamos muchos trabajos para entregar, profe. Así que no sé si alguno descansó. Yo no. No, yo igual empecé 4 y no terminé ninguno. Oh, no. Yo cansé un poco porque tenía que estudiar para rendir. Yo creo que las mesas del 23 de ahora, de este mes, el mes que viene, estuve a pleno estudiando toda la vacación. Yo descansé, pero en estos 3 días ya me estresé de vuelta porque no llego. ¿Viste qué pasa? Como que uno quiere una semana más y después cuando tenés esa semana más, otra más, y bueno, es así, hay que como que entrar en ritmo. Por eso yo les decía, calentamos motores, hoy calentamos motores. Menos mal que yo no les di un trabajo para las vacaciones, zafé. ¿Así? Yo estoy exenta. Y no, porque tus orejas estarían también decoloradas igual que la de los demás. Por eso, zafé. Yo recibí mails de profes que pusieron estoy disponible en vacaciones para corregir. Así que con eso te digo todo. No te puedo creer. No, yo la verdad Horrible. que no. Yo vi algunos de sus trabajos, pero no les hice incluso la devolución, porque a mí me gusta mirarlos todos primero. Pero no, yo realmente sí me tomé las vacaciones. Pero bueno. A veces pasa que estamos como muy... Esta novedad de un cuatrimestre que vuelve a... O sea, como con un bache en el medio y volvemos a encontrarnos, es raro. Así que por ahí nos desconcertamos también con esta cuestión en el medio. Bien, retomemos entonces, ¿queda claro más o menos por dónde vamos? ¿Cómo lo vamos a encarar? Recuerden, este encuentro y el encuentro que viene terminamos cultura institucional, ideología. Les doy esta semana para que se reencuentren con todo lo de Lidia Fernández, como para que hagamos memoria, ¿sí? Hoy vamos a trabajar todo, como para que no nos queden dudas desde dónde estamos. La vez que viene trabajamos cultura institucional, imaginario, la diferencia entre imaginario y novela, que no la terminamos de ver, y ya después entramos con las tensiones de las que hablamos, inclusión y exclusión, temáticas que generan mucho debate, por eso me interesa como tirar una puerta y ustedes
debatirán entre ustedes con sus compañeros, tomando algunas herramientas conceptuales. Por eso me pareció, yo les voy a compartir ahí pantalla, desde dónde nosotros trabajamos lo que estuvimos trabajando hasta ahora. Serían los fundamentos epistemológicos, ¿sí? Me tomo el atrevimiento de tomar, no, este no es mío, aclaro, pero sí me parece sumamente claro cómo está transmitido. Sí dice, pensar, reflexionar, estudiar e intervenir sobre las instituciones educativas requiere habitarlas. Ninguna institución es igual a otra. Ninguna institución es homogénea, así como tampoco ninguna institución educativa es lo que observamos a simple vista. Esto es lo que nosotros estuvimos trabajando, ¿sí? Cada sujeto es todas las instituciones que ha habitado, y cada institución es en la vinculación con cada sujeto, la sociedad y el Estado y sus contextos sociales, históricos y políticos. Fíjense que en realidad resume lo que nosotros estuvimos trabajando, esta relación entre institución, sujeto, sociedad, ¿sí? Dice, cada sujeto es todas las instituciones que habitó, y a su vez las instituciones o cada institución es en la vinculación con ese sujeto, con esa sociedad y con ese Estado en ese contexto. A partir de esto resulta imprescindible plantear un tipo de análisis y de abordaje que invite a ver más allá de la organización educativa y permita indagar en los sentidos históricos y simbólicos que constituyen a la institución. Fíjense que dice, ver más allá de la organización. ¿Se acuerdan que nosotros estuvimos debatiendo si institución era sinónimo de organización, si iba más allá, y terminamos como compartiendo la idea de que la institución es mucho más de eso que se ve, de eso que se organiza en términos de recursos, si se quiere, humano, material y demás. Dijimos que había incluso distintos niveles, ¿no?, de significación. Incluso hablamos hasta de lo fantasmático, decía Fernández, ¿no?, como que había algo más allá que no se ve. Esto es lo que nosotros trabajamos. ¿Se puede ver ahí? ¿Se lo acuerdan? ¿Les hace ruido? Está más o menos, es por donde estuvimos transitando. Después dice, instituciones educativas, en el caso, ¿sí?, que esta es un seminario, que se centran en análisis teórico y práctico de las mismas a partir del estudio y la reflexión de la noción de institución, en tanto categoría teórica de las ciencias sociales. Nosotros hicimos el recorrido, ¿se acuerdan que les conté un poco de los orígenes, desde donde llegábamos a hacer el análisis institucional? Y distinguíamos psicología social de psicosociología, vimos un poco desde dónde venía, había tradiciones americanas o la tradición francesa, como para darle un marco al campo de estudio, un marco epistemológico real, ¿no? Pues si no parece que todo sale del repollo, y en realidad tiene que ver con investigaciones desde las ciencias sociales. Por eso dice, la propuesta curricular se encuadra en el campo de la psicosociología, dado que constituye una disciplina que se aboca al conjunto de prácticas de intervención y de investigación referidas a las problemáticas de los sujetos en interacción, considerando la diversidad de instituciones en las que se desenvuelven. Básicamente es, voy a hacer el análisis institucional sabiendo que mi intención tiene que ver con una intervención,
como dice Lidia Fernández, yo quiero hacer una intervención para una mejora de la institución, para una mejora en la resolución de las problemáticas que cada una de las instituciones tienen, en base a lo que esa institución es y cómo se habita esa institución. Desde ahí es que estamos pensando que este análisis institucional sirve para una posible transformación. A partir, entonces, de estos planteos epistemológicos, es una invitación, dice, constante al análisis profundo de las instituciones en diálogo con los contextos sociales, históricos y políticos que las atraviesan. Básicamente, no podemos pensar la institución si no la pensamos en relación con el contexto en el que está, ¿sí? O con los sentidos que subyacen detrás de algunos discursos. Un poco lo que trabajábamos el último encuentro, ¿no? Que vimos y compartíamos los videos que vimos de las escuelas argentinas, ¿no? Y que salió mucho el debate de a mí me pasa esto, a mí me pasa lo otro, con los sentidos que cada uno reconstruyó de esos documentales que se veían, que hay políticas educativas detrás, que hay políticas en los discursos que se transmiten, y que es necesario atender porque también atraviesan a la institución. Y acá se aborda, dice, la dialéctica entre instituido, instituyente e institucionalización. ¿Se acuerdan esta relación? Las fuerzas de lo instituido y de lo instituyente. Todas las instituciones tienen ambas fuerzas, en tensión, en lucha, en pugna, porque se mueven, ¿no? Porque la institución es dinámica. Hay instituciones en donde predomina lo instituido, entonces es más conservadora. Hay instituciones donde predomina lo instituyente y tiende a mayores cambios. Pero siempre están las dos. Y cuando el juego entre las dos está en pugna, el análisis que propone el análisis institucional es que el eje es el conflicto, ¿no? ¿Cómo resuelven ahí las instituciones estas fuerzas en pugna a través de lo que aparecen como conflictos? Y ahí van a aparecer las cuestiones de poder. Por eso ahí dice, esta dialéctica entre instituido, instituyente e institucionalización revisita la noción de conflicto en el marco de la comprensión de la institución en estrecha relación con los individuos, la sociedad y el Estado. En consecuencia, atraviesa y transversaliza la propuesta en la noción de poder, en vinculación con el lugar del saber. ¿Por qué dice esto? ¿Se acuerdan el texto de Leuckovitz y Corea, que hablaba de instituciones con una subjetividad estatal, ¿no? Como que todo estaba bajo el manto estatal y somos o estamos dentro o estamos fuera en tanto participamos de esa institución? Y que hoy eso estaba totalmente como ordenador simbólico, ¿no? Y que hoy eso se había perdido, porque ya hablaba de instituciones galpón, porque había que construir las reglas de juego a partir de las condiciones que había. Entonces, ahí hay una cuestión de poder en términos de creación y de instalación de posibilidades, y un nuevo lugar del saber, ¿sí? Que ya no es una verdad instituida e instalada, sino una verdad que se construye a partir de la singularidad. Por eso cambia mucho el lugar del saber. Y me parecía interesante poder analizarlo desde estas lógicas, ¿no? Y ahí yo les decía,
antes del receso también, que hay un libro muy controvertido, digamos, de una autora que se llama Valeria Flores, con respecto a esto, muy controvertido por la forma, ¿no? Pero que nos invita a pensar estas lógicas nuevas, trasciende la, digamos, la idea más dualista, va más allá de ese dualismo e instala nuevas formas de acceso al saber. Vamos a ver si les genera tanta controversia cuando lo lean. Y se plantea en este sentido también una invitación a emprender el camino de una mirada crítica y analítica del trabajo en las mismas, la participación y la comunicación de las normas y de los roles institucionales. Me parece que este fue el espíritu con el cual trabajamos, ¿sí? Y que seguimos trabajando y con el cual vamos a seguir trabajando en estos 5 encuentros. Y me parece que resumía de una manera bastante elocuente todo lo que vimos hasta ahora, ¿no? No sé si lo pudieron ver, pero a mí me parecía bastante claro el recorrido que hicimos en relación con esto que planteaban. ¿Recuerdan esto? ¿Lo pudieron como ver? ¿Refrescaron ahí las ideas que estuvimos trabajando en instituciones? ¿O más? ¿O hay algunas que se quedaron pensando y que creen que no vimos todavía? Es como un mandala de ideas, me lo figuro yo. Sí, como tal que cual. las tensiones que se producen en los seres por ahí más, no quiero decir menores o pequeños, pero como que las tensiones son las mismas, pero que se replican fractalmente en otros niveles. Son paradojas, ¿no? Como que pareciera que uno avanza y en realidad retrocede, como que va y viene, ¿no? Por eso plantearlo como paradoja está bueno, ¿no? O como tensión que nos lleva a una paradoja y que esa paradoja nos invita a pensar. La institución no la podemos pensar como algo fijo, rígido, o como algo visible. Desde ese lugar me parece que está buena la representación de la mandala. Esa idea que dijiste, Valeria, que es lo primero que se me vino a la mente, esto de que todo el tiempo está es dinámico, la gente que entra, la gente que sale, lo que va pasando a sus alrededores, o sea, es tan dinámico que creo que en esa la inteligencia está en poder ir acomodando permanentemente la institución a partir de esa dinámica. No sé, es lo que vos dijiste recién, es lo que me vino a la mente, sí. Sí, y además resignificar nuestros propios discursos, porque fíjense que lo remarca mucho, ¿no? Como que también lo trabajamos. Institución y sujeto, sujeto e institución. La institución es los sujetos que transitaron y el sujeto que transita por todas las instituciones, ¿no? Esto significa que hay construcciones históricas, culturales, que nosotros hacemos, actuamos, pensamos desde esas construcciones. Si hacemos pregunta a eso, estamos dando un paso adelante. Es como, hay una autora que dice, la perplejidad nos puede paralizar o nos puede inquietar, o nos puede dar curiosidad, ¿no? Frente a eso que me genera perplejidad, ¿qué hago? O me quedo quieta y me quedo con lo que tenía, o pregunto y curioseo cosas nuevas. Me parece que la idea de esta postura es hacer preguntas. No tenemos las respuestas, las tenemos que ir construyendo. Eso es bien el nuevo posicionamiento epistemológico, ¿no? La complejidad nos invita a repensar todo el tiempo. Sandra. Pensaba que en las instituciones el conflicto no está bien visto en muchas instituciones y le tienen como un cierto miedo a mover cosas
preasignadas, y eso estático, que aparentemente sería como un sin problema, no hay problema, son cosas pasajeras. Se va generando todo un cúmulo que después termina en algo bastante desagradable en muchos casos. Pero bueno, eso me venía eso a la cabeza, como que el conflicto no se le tiene un cierto temor, porque esto no está puesto en palabras qué es un conflicto, no es entrar en pelea, sino justamente poner cada uno sus sentidos y encontrar ahí ciertas orillas donde poder convivir. Sí, y saber que el conflicto es parte de la historia. Eso es un posicionamiento teórico, ¿no? Que sobre todo a partir de los años 70, imagínense, de los 70 y de los 80, pero que todavía cuesta un montón, y es cierto que dentro de las instituciones la palabra conflicto parece evitarse. Y en realidad es parte, o es el motor de la historia, diría los teóricos críticos, ¿no? Sin conflicto no hay posibilidad de construcción. O sea, si todo es armonía, como dirían los del consenso, ¿no? Todo es armonía, seguimos todas las reglas establecidas en términos de roles y funciones. No digo que no hay que seguir las reglas, digo que cada uno cumple el rol que le tocó, no es real, sino que justamente lo real es que haya conflicto, porque hay intereses en pugna, hay miradas diferentes y diversidad, ¿no? Que tanto hablamos del tema de la diversidad, y bienvenida sea la diversidad, donde está la posibilidad de lo colectivo es en que escuchemos esa diversidad y que la respetemos y que podamos a partir de esa diversidad construir algo colectivo. Ese es el desafío que tenemos, no solo los educadores, sino la sociedad toda. Si no podemos lograr que la palabra solamente entre, la palabra conflicto, entre en el debate, y estamos trabados todavía. ¿Estamos trabados en dónde? En las categorías impuestas, en la zona de confort, ¿no? En las verdades que no se tocan por las dudas. En la naturalización, como dijimos muchas veces, ¿no? En cosas naturalizadas como si no hubiese otra posibilidad. Posibilidades hay otras, pero tenemos que construirlas, tenemos que desafiarnos a deconstruir lo que tenemos instalado, tenemos que aceptar que el otro puede no pensar como yo, y todo esto es un caminito que se está haciendo. Para mí tiene que ser desde la formación, por eso lo estamos trabajando acá, porque los que están en la acción y en las instituciones y las habitan, son ustedes, y cada uno de ustedes, ¿no? En las instituciones educativas, cumpliendo su rol de docentes. Así que sí, me parece re interesante lo que plantea Sandra del conflicto. Y es verdad. No sabemos cómo trabajar con el conflicto. O nos ofendemos con mucha facilidad. Sí, Laura. A mí se me ocurría, porque por ahí escuchábamos que los individuos vamos, venimos, somos distintos, llevamos, traemos, pero se me cruzaba todo el tiempo como que la escuela no, como que la escuela tiene su idea y como que la escuela es cualquier escuela, ¿no? Y tiene su pensamiento y no se corren de ese lugar. Nada, eso se me venía más allá que el individuo entremos, salimos, cambie. ¿Cómo no o sea, no sé, se modifica ese pensamiento de un establecimiento? Ese pensamiento al que referís es el que nosotros vimos en el texto de Leukowicz, ¿no? La escuela se constituye en un proyecto de la modernidad con determinadas características que son esas, ¿no? Tenía una función que cumplimentar, la formación de un sujeto homogéneo, donde en la escuela se hace tal cosa, se espera tal otra, el docente es docente punto, el alumno
tiene que cumplir con una serie de categorías para ser alumno. Si no cumple con esas categorías, entonces empezamos a ponerle trabas, ¿no? Como que está como por fuera de eso que se instaló como una verdad. En el contexto de hoy, todo eso entró en crisis, todas esas categorías realmente preconstruidas y preestablecidas, porque un estudiante puede tener trayectorias diferentes y no según lo que yo quiero, según lo que hace. Pero si yo quiero que haga lo que yo quiero que tenga que hacer, y voy como de antemano anticipándome a un posible fracaso, porque no va a hacer todo lo que yo quiera que haga. Y eso no le quita su categoría de estudiante. Cambiar esa mirada es justamente el gran desafío que se proponen y nos proponemos ahora. Justamente es el kit de la cuestión. Pensar a la institución corrida de esas lógicas, de esa lógica con la que se construyó, porque hoy el contexto es otro, y porque hoy el anclaje no está por la institución, está en otro lado, ¿sí? Porque nosotros vimos el contexto, y vimos el neoliberalismo, hablamos de posmodernidad, hablamos de la fugacidad, de la rapidez de los cambios, de la tecnología y de su acelere, ¿no? Como que del consumo, y vimos que las verdades son relativas, ¿no? Que por ahí lo que para mí es verdad, para el otro no lo es, y no hay punto de encuentro en lo colectivo, en la construcción de lo colectivo, que es lo que le pedimos a la escuela. Pero la escuela no toma la construcción de lo colectivo, toma su imposición. Entonces tenemos que como moverla a la escuela, así, cambiarle la lógica que la subyace, porque esa lógica ya no está. Cuesta un montón. Lo que tenemos que hacer es cambiar la mirada. Pero para eso tenemos que ir de a poquito, me parece, entendiendo que tenemos que construir a partir de la singularidad de las situaciones, y entendiendo que las instituciones somos los sujetos que la habitamos. Entonces, si pienso mis categorías, pienso cómo poder intervenir y transformar. Y por ahí un poco lo que hablábamos la otra vez, hablamos de política educativa y podemos cambiarla, y podemos encontrarle el sentido y poder debatir si ese sentido coincidimos o no, y después esos sentidos se van como analizando, reflexionando, formando sujetos críticos que puedan ir transformando a nivel macro, pero las transformaciones son en la base. En la base es cada uno de ustedes en su ejercicio, en su intervención docente y en cada una de sus instituciones y en las que trabajen. Desde ahí, no vamos a modificar todo, pero sí pequeñas cositas que cambien después las lógicas. Me parece que vamos por ahí. Yo creo que ahí es donde nos cuesta, ojo, que nos cuesta un montón. No es que, la tenemos re claro. Yo trabajo en una institución y vamos, y en varias instituciones, y nos pasa que nos resistimos y tenemos un montón de fuerzas que luchan por mantener lo conservador o con posibilidades de transformación. Pero bueno, hay que cambiar como las lógicas que están detrás, y a eso estamos apuntando. Pero el kit, Laura, esa es la pregunta clave de toda la gracias, cursada. Gracias. Nos queda menos de un minuto. Yo hoy quería hacer como el enlace, pero si quieren nos volvemos a conectar, no quiero no despedirme. Como ustedes quieran, si quieren seguimos un ratito más, si no, ustedes tienen tarea que es revisar el texto de Lidia Fernández, ¿sí?
Hoy era como calentando motores, dije. Calentando motores es ponernos en marcha y el martes nos ponemos Entrando en contexto. Exacto, entrando en contexto. Entonces la vez que viene vemos todo lo de Lidia Fernández, lo finiquitamos y nos metemos de lleno en las lógicas que nos van a llevar debates interesantes.